miserable gusano, no te voy a permitir que te quedes con nuestros huevitos. ¿Hasta crees que soy tan de hueva que te voy a dejar quedarte con ellos? Pues no, fíjate, bien me lo decía mi madre, no te cases con ese huevón. ¿Sabes qué? Pareces un huevo tibio, te falta huevo. ¿Para qué discutir si se pueden romper la madre? ¿Qué es un conflicto? Un conflicto es una forma de conducta cuando dos o más personas compiten sobre objetivos o recursos limitados percibidos como incompatibles. ¿Qué es un reclamo? Un reclamo es una situación donde existe presunción de perjuicio de una persona que exige a otra la satisfacción de su legítimo derecho o interés. Tipos de conflicto. Existen 5 tipos de conflicto. El primero son los intrapersonales, que surgen como consecuencia de insatisfacciones y contradicciones dentro de las personas. Como segundo conflicto tenemos los interpersonales, que surgen de enfrentamientos de intereses, valores, normas y deficiencia de comunicación entre las personas. Como tercer conflicto tenemos los laborales organizacionales, que surgen como problemas vinculados con el trabajo y las relaciones que se establecen dentro del círculo laboral. Como cuarto conflicto tenemos los funcionales, que son los que pueden contribuir si se le manejan adecuadamente al funcionamiento y desarrollo de las organizaciones. Y como quinto conflicto tenemos los disfuncionales, que son los que acarrean dificultades que pueden afectar los resultados y la propia supervivencia de las organizaciones. A continuación tendremos las fuentes del conflicto. Dentro de estas tendremos lo que son hechos, recursos, valores, estructuras, necesidad y relación. Describiremos cada una de estas. Encontramos como hechos que surgen por desacuerdo de las partes, pues tienen una percepción distinta. Los recursos provienen ya del desacuerdo sobre la distribución de ciertos recursos escasos. Los valores teniendo en cuenta o están basados en lo que debería ser como factores determinantes. La estructura surge por cómo se ha formado la estructura dentro de una interacción. La necesidad relacionado a la satisfacción que se requiere en desarrollo. Y por último encontraremos la relación, que es el producto de emociones y percepciones negativas o equivocadas dentro de estos recursos. Otro punto importante a tocar son las características del conflicto. Dentro de estas vamos a tener en cuenta los intereses, las necesidades, el objetivo, la percepción y los criterios. Cabe mencionar que cada una de estas es importante, ya que nos permite tener una buena resolución del conflicto utilizando diferentes métodos, los cuales nos pueden llevar a fin de mejorar dicho conflicto mencionado. A resaltar, y lo más importante, la resolución de conflictos. Entonces, esta situación en que las partes establecen relaciones que resultan aceptables para todos según sus preferencias individuales. Además de esto, tenemos también la transformación de conflictos, que hablamos de la búsqueda de alternativas de mejora en cuanto a las demandas que expresan dos o más partes, para que el mismo implemente herramientas de transformación a partir de la apertura de espacios de diálogo seguros y comprometidos, siendo este proceso de una oportunidad para cambiar el estado de las cosas a fin de contribuir a un futuro mejor, estable y sólido, cambiando de esta manera la mentalidad de las partes del conflicto con trabajo conjunto a partir del diálogo, que es la principal herramienta para la transformación del conflicto. El siguiente punto a tratar son los métodos para enfrentar el conflicto. Tenemos ahí reducir el conflicto, resolver el conflicto y estimular el conflicto. A continuación veremos un pequeño video introductorio para cómo se deben resolver esos conflictos. ¿No? Macarena, ¿no? Ok.
primer método que vamos a tocar es reducir el conflicto. En este es cuando se va adquiriendo un carácter disfuncional que puede perjudicar la marcha de la organización y sus resultados, como sustituir metas y recompensar que resulten competitivas por otras que demanden cooperación, situar a las partes en situaciones de amenaza común, si o no nos unimos o pereceremos juntos, y hacer cambios organizacionales que eliminen situaciones que puedan generar confrontaciones. El siguiente método a tratar es resolver el conflicto. Cuando resulta imprescindible eliminar la situación de conflicto porque su permanencia puede resultar negativa, como supresión por la vía de la autoridad o la mayoría, en la práctica este reprime el conflicto y no lo resuelve, lo convierte en latente. Compromiso: convencer a las partes a actuar como árbitro y aplicación de reglas para la compensación. O solución integrativa: integrar necesidades y deseos y encontrar una solución que la satisfaga, actuar como mediador. El siguiente método a tratar es resolver el conflicto. Cuando resulta imprescindible eliminar la situación de conflicto porque su permanencia puede resultar negativa, como supresión por la vía de la autoridad o la mayoría, en la práctica este reprime el conflicto y no lo resuelve, lo convierte en latente. Compromiso: convencer a las partes a actuar como árbitro y aplicación de reglas para la compensación. O solución integrativa: integrar necesidades y deseos y encontrar una solución que la satisfaga, actuar como mediador. Dentro de la resolución y transformación de conflictos vamos a encontrar los métodos para transformar un conflicto. Dentro de ellos encontramos lo que es la mediación, la negociación, la conciliación y el juicio. Loretuna. ¡Wimpo! Ok, pivotara. ¿Pomelo? Vamos a encontrar que la mediación es la intervención de una persona u organismo en una discusión o en un enfrentamiento entre dos partes para encontrar una solución. Lo que quiere decir que van a haber tres partes, las dos partes en conflicto y una parte que va a mediar entre las dos personas para poder llegar a una solución. A diferencia de la negociación, que es una praxis que se da entre dos o más actores donde las partes realizan los trueques entre las necesidades que cada uno presenta. Lo que quiere decir es que los trueques son el intercambio de necesidades con tal de llegar a un común acuerdo. Y el juicio o conciliación, entendiéndose como juicio el proceso formal, independiente, de carácter público, que impone la necesidad del uno contra el otro, lo que quiere decir que van a haber dos partes en conflicto. Es un proceso largo donde hay un ganador y un perdedor y las decisiones son tomadas por un tercero, a diferencia de la conciliación, que es un proceso informal dependiente de un conciliador o mediador de carácter privado que se realiza en un acuerdo mutuo perpetuo. Es un proceso corto sin mayores trámites donde ambos son ganadores ya que no existe disconformidad ni resistencia y la decisión es tomada por ambas partes. Por otra parte vamos a encontrar los estilos de manejo del conflicto, donde van a haber 4 estrategias, una que es dominar o competir, integrar o colaborar, evitar o negar, complacer o acomodar, y por último una estrategia central que es la de comprometer. Siempre vamos a encontrar una parte ganadora y una parte perdedora. Si vemos este proceso de manera vertical, vamos a encontrar que es un proceso con estrategias de determinación. A diferencia que si lo hacemos de manera horizontal, vamos a encontrar estrategias que se van a integrar en la cooperación. El dominar o competir se trata de una estrategia que consiste en ser firme, persuadir, imponer consecuencias, citar políticas y normas sin ser inaccesibles. Integrar o colaborar es un desconocimiento de la existencia de conflicto, ya que no desaparece y suele crecer hasta convertirse en inmanejable. El evitar o negar, por el contrario, es una estrategia de apartamiento, postergación, retraso, suspensión de emociones y demás. Y el complacer o acomodar es la estrategia de acceder, consentir, apoyar la otra parte descuidando sus propios intereses. En el centro vamos a encontrar que el comprometer es una estrategia del punto medio, ya que comparte las diferencias, hace las concesiones y logra situaciones aceptadas mutuamente.
Acabamos de ver un video donde existe un conflicto en común y dos claros ejemplos de resolución de conflictos. En la primera parte reconocemos que las dos partes en conflicto no lograron llegar a una solución, por lo que intervinieron dos allegados a dicho conflicto, para poner una solución definitiva. Pero con lo que no contaban era que iban a reincidir en el mismo conflicto, pero lograron llegar a un acuerdo para solucionarlo. Es así como vemos que los métodos para llegar a la solución de un conflicto, además de que en el camino en la vida enfrentamos muchos tipos de conflictos y a cada uno debemos encontrarle sabiamente una solución.